indica, conversando con una persona que tiene un gran expertise en el tema del laboratorio, además de esto, en la parte gerencial, de lo mismo, todo lo que tiene que ver con bioanálisis. Pero hay algo, licenciada, que a mí me viene a la cabeza. Usted ha sido muy insistente que cuando hay una situación a investigar o que pudiera haber un error, o puede ser que el médico no le explicó bien al paciente, una, la otra que el paciente no siguió las recomendaciones también. Pero a mí se me ocurre pensar, ¿y que no hay posibilidad de que los instrumentos no estén bien calibrados, de que hayan perdido calibración, de que las analíticas, los insumos con los cuales se están haciendo las analíticas pudieran estar pasados? ¿No? Bueno, ¿qué mecanismo tienen ustedes en el laboratorio para ustedes garantizar la calidad del expertise que están realizando? ¿De qué manera lo efectúan ustedes? ¿Qué manda ISO? ¿Qué manda el Ministerio de Salud? Pero doctor, los controles de calidad que se tiran, eso es lo que comprueba que sus resultados están bien. Un control ¿En qué normal, consiste esto? Un control y las autoridades visitan los laboratorios. Bueno, por ejemplo, nosotros que estamos certificados con normas de calidad, claro que el ministerio nos visita. Okay. Y a nosotros nos auditan 3 veces al año, una auditoría interna, una auditoría internacional, y el ministerio cada cierto tiempo nos visita y nos evalúa. Excelente. Porque hay condiciones que los laboratorios tienen que tener. Por ejemplo, si yo fuera CNS, con todo el respeto que se merece a una persona que admiro mucho, a Mario Lama, antes de hacer una edificación, en ese proceso tiene que haber una bioanalista, porque la bioanalista es que conoce cómo debe estar el laboratorio distribuido, no es el ingeniero. Entonces, eso le evitaría al gobierno un mejor trabajo y le ahorra dinero. Porque, por ejemplo, cuando la ISO te audita, si tú no calificas, te fuñiste. ¿Por qué? Porque hasta la silla, hasta el piso, hasta las condiciones de la meseta, se evalúa. Y la capacidad del personal. Por ejemplo, los nombres de nosotras están en el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque los laboratorios usted tiene que habilitarlos. Entonces, si usted no habilita ese laboratorio, usted no puede ejercer. Y eso es lo mínimo que la mayoría de los laboratorios tienen, una habilitación. ¿Y por qué no una certificación? Porque es muy costoso. ¿Por qué no es una acreditación? Porque es mucho más. Por ejemplo, hablamos de Amadita, hablamos de Referencia, hablamos de Patria Arriba, que de verdad que son laboratorios competentes. Pero ellos no pueden acreditar el laboratorio entero. Se acredita por prueba porque es muy costoso. Yo acredito el perfil lipídico, yo acredito la toma de muestras. Por ejemplo, yo sueño que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo algún día nos ayuden a nosotros certificar. ¿Qué me gustaría a mí certificar? La toma de muestras. Certificar no, acreditar. ¿Y por qué la toma de muestras? Porque todos los errores es de ahí. ¿Por qué? Porque si usted no toma una buena toma de muestra, usted no va a tener un resultado con calidad. ¿Cómo se toma una muestra adecuadamente para evitar que un resultado en una analítica se altere? Lo primero es... así, rápidamente. Lo primero paso es por paso. Que comienza por recesión. Ajá. Con el nombre del paciente, con todas las informaciones del paciente. Después, con toda esa información, por ejemplo, el laboratorio de nosotros lo confirma. ¿Y cómo se confirma? Como tiene interfase, eso que fue a recesión, ya nosotros lo tenemos en la toma de muestras. Sí. Entonces, hay que llenarle un formulario, porque si usted está certificado con calidad, usted tiene que llenarle una hoja clínica. Esa hoja clínica le permite a usted tener como un poquito, como una luz de lo que le va a salir allá. Por ejemplo, yo le pregunto a usted
¿usted es diabético? ¿Usted me va a decir sí o no? Se le da prioridad a los pacientes diabéticos. Ya. Se le da prioridad. Yo le doy prioridad a todo, porque todo el que llega al laboratorio tiene un problema. Por ejemplo, nosotros tomamos pruebas... Que a veces le hacen una glicemia en ayuno a las 11 de la mañana. Eso es un ayuno. Depende, porque ya es un ayuno prolongado. Muy prolongado. Y depende, porque si usted tiene un paciente, por ejemplo, que se le está muriendo ahora mismo. No, y eso no es... Entonces, por eso le digo que depende. Claro. Pero la toma de muestra, la mejor toma de muestra es en la mañana. Pero también eso depende de los pacientes, porque hay pacientes que llegan a las 12 y le dicen a usted, yo quiero que usted me la haga, y usted no puede decirle que no. Porque hay un consentimiento informado y usted tiene que respetar lo que el paciente diga. Pero para terminar de responderle lo de ahorita, entonces se le llena esa hoja clínica con todos sus datos. ¿Y por qué se llena con todos sus datos? Porque si hay un problema, que uno puede salvar una vida, pues uno lo llama. Yo misma llamo a tal médico. Entonces, después que se le llena eso, entonces es que uno comienza ya a comenzar a trabajar con el paciente y depende de la prueba que sea. Claro. Así, las pruebas hormonales son pruebas muy especiales. No tenemos, por ejemplo, todas las TSH, todas las hemoglobinas glucosiladas que se puedan hacer, que no es una hormona, sino un marcador de control de glucemia de los últimos 3 meses, pues nos ayudaría que pudiéramos estar estandarizados en todos los laboratorios. Eso ayudaría mucho. No tenemos un rigor, no está establecido desde el nivel estatal que haya ese rigor. Pero, por ejemplo, doctor, la TSH no sería lo mismo TSH en los Estados Unidos que TSH realmente en la República Dominicana. No lo comparemos ahí. ¿Verdad que no? Doctora, no, donde hay ventaja no nos comparemos. A mí me gustaría que usted pudiera orientar a la gente. Usted, como doctor que recibe muchos pacientes en consulta, ¿ante cuáles síntomas usted manda las pruebas, este tipo de pruebas que hemos estado Las pruebas tiroideas conversando? deben hacer a todo paciente con un cuadro sospechoso de afectación de tiroides, más frecuentemente de hipotiroidismo. Una mujer que se siente, esto es más frecuente en mujeres, pero puede ser hombres también que tienen problemas con el colesterol, que tienen problemas con la presión, embarazadas, todas las embarazadas deben hacerse las pruebas tiroideas, o una mujer que se siente con decaimiento, con debilidad, falla de la memoria, que se le cae el pelo, que sus uñas están frágiles, que se reseca la piel, que tiene poco ánimo o que tiene baja en el desempeño o el deseo sexual, lo que es la disminución de la libido sexual, debe hacerse las hormonas tiroideas. Nosotros enviamos a hacer esta prueba, pero a veces le exigen que tiene que ser en ayunas, pero para medir la prueba tiroidea no tiene que ser en ayunas. Entonces es importante que los pacientes sepan que se la pudiera hacer a cualquier hora del día. Ahora hay pruebas que son de otras hormonas, como por ejemplo el cortisol, que la licenciada sabe que lo hacemos siempre. Puede ser un cortisol al azar, hay un valor que decimos que hay alteración a partir de 0.8 miligramos por decilitro para decir que el cortisol está alterado en una muestra al azar. Sí. Pero cuando el cortisol se va a medir regularmente, lo medimos a las 8 de la mañana y en las 4 de la tarde. Entonces es importante que del laboratorio se sepa que hay a las 8 en punto, no a las 8 y media, ni a las 9 de la mañana, ni a las 8:45. Es a las 8 en punto que hay que tomar la muestra a ese paciente para tener, porque eso es lo que está estandarizado, lo que está establecido internacionalmente en las guías. Entonces, los laboratorios también deben manejarse con guías internacionales, porque no tenemos todavía todas nuestras guías locales, que deberíamos. Tenemos un alarido lastimero internacional de que no tenemos todavía las guías. Nuestro Ministerio de Salud no se ha dedicado todavía a establecer nuestra propia guía. Deberíamos saber cuál es la TSH normal de la República Dominicana. Sí, porque, por ejemplo, en Holanda lo reciben normal hasta 10, en Estados Unidos hasta 4.9. Entonces, nosotros nos guiamos más por los niveles de Estados Unidos, pero no sabemos nosotros. Debe haber una investigación también de parte del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué pasa eso, doctor? Porque también depende del método. Por ejemplo, yo, para hacerle una TSH a usted, yo utilizo un mini vida o un vida, donde los valores de referencia es de 0.25 a 5.0, por ejemplo. Entonces, depende del método. Y otra cosa que le decía también a ustedes, que usted decía, y el doctor lo sabe de mucha experiencia, que hay que decirle la hora exacta, pero ella va al laboratorio y yo le digo, mira, hoy te mandaron a hacer un cortisol, te tocó, que ellos van, a las 8 en punto tú tienes que estar aquí, pero en la tarde llégame a las 4 en punto, y me llega a las 4:30.
Entonces ya no es un problema Sí, del sí. médico ni un problema mío, es O sea, quizá ese lo ideal es decirle al paciente... paciente que esté 30 Que minutos no antes entiende, en el Pero laboratorio es y que que no lo esté sentado. entienden, doctor, porque Que esté recuérdese... tranquilo. Licenciada, no se la hace Claro, porque no es la se hora la adecuada. hace, así Ahora, mismo una no se la pregunta, hace. usted no se la hace. Yo no se pero la si le hago. toman la muestra, es responsable del laboratorio. Ahora, la última hartura que se puede dar una persona Vale, en la sí. noche antes de irse a hacer una analítica. Depende. ¿A qué hora? Porque si usted Yo se me va- puedo dar unas si usted alturas a las va- 2 de la mañana. Si usted se va a hacer un perfil lipídico, por ejemplo, y usted se dio unas alturas a las 2 de la mañana, usted tiene que, después de esas alturas que usted se dio, contar unas cuantas horas que se requieren para hacerse la prueba. ¿Cuántas Entonces, horas? ¿Cuántas horas? bueno, yo me parece que son 8 horas, ¿verdad? El 8 ayuno horas. debe ser Sí. mínimo de 8 horas. De 8 Pero horas. Ahora hay bien. gente que piensa, por ejemplo, licenciada, que se van a hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Y entonces se ponen a dieta una semana. Así es un lío, pero Si otra se cosa. pone a dieta no le va a salir Engañar, nada. Pero engañar. mire, doctor, yo le voy a decir. Hay que dejarlo que coman normal. Es verdad eso, pero yo le voy a decir algo, doctor. Mire, una vez yo tuve una situación, un paciente diabético, y le mandan a hacer una curva de tolerancia a los carbohidratos. Que usted sabe, doctor, Ay, ay, ay. que usted sabe, doctor, que yo le tengo que dar una carga de glucosa Sí, a ese sí. paciente. Sí. Yo quiero hacerle la pregunta, porque a usted, en el caso mío, yo me cuido y yo de una vez le hago una glucosa. Primero, Primero, la curva, antes de yo- la de yo- curva incluye la que va en ayunas. Espere, no, pero acuérdese que son varias pruebas que se le toman. Sí, claro, varias muestras, sí. Sí, entonces, cuando yo le tomo esa primera muestra, que es sangre total, yo la tengo que centrifugar y después, Sí. y eso es un proceso. Así es. Entonces, después cuando le toca su otra prueba, entonces usted le tiene que dar su jugo, que es más dulce que el azúcar. Claro. Mi pregunta es, no soy médico, lo primero que los médicos hacen es que le mandan una postprandial, una glucosa, no sé por qué, yo digo en el caso mío como bioanalista, una glucosa postprandial. Uno le dice al paciente, bueno, mire usted, por ejemplo, nosotros le dábamos antes el desayuno, pero después que comenzó este COVID, la gente con el miedo que usted me está contaminando, que quite su mano de ahí, yo dije, no. Compre su Usted desayuno. compra su desayuno y quité el famoso desayuno. Entonces el paciente Pero un llega. éxito, es el único laboratorio, ustedes son los únicos que yo hablan de Sí. desayuno. Bueno, pues Yo no había nosotros, escuchado eso. nosotros sí le damos Muy bien. desayuno. Pues yo voy para allá. Pues, me avisa. Ay, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es lo mejor. De ahí han salido los mejores Por profesionales. supuesto que sí, de ahí salí yo. ¿Te das cuenta? Licenciada, Pero la boba. mire, nosotros le decimos a los pacientes, mire que nos pasó en un hospital, le mandamos a hacer una curva de tolerancia a un paciente y la licenciada le tomó la muestra en ayunas y le dijo, quédese ahí sentado, no se puede mover de ahí. Estése tranquilito ahí. El paciente sabía, estaba orientado que le iban a dar una carga de glucola, que Sí. es el líquido que le dan. Sí. Y a la media hora vuelven y le sacan sangre y le dice, pero el doctor me dijo que me iban a dar una cosa dulce. Claro, es así. Cállese que ese soy yo. Ay, Quédese tranquilo ahí. Y volvió a la hora. ¿Y cuándo que me van a dar la cosa? Es una falta de respeto Y le al sacó paciente. todas las muestras a las 0 horas, a la media hora, a la hora y media, a las 2 horas. Y estaba sentado el paciente y no le dieron la carga. Pues, Entonces le hicieron una mal curva hecho. plana. Así. Porque claro, no le le probaron dieron nada. Claro. Por eso es que le digo, doctor, que el profesional del laboratorio, el médico, tiene que mantener una comunicación constante. Y saber- porque y eso saber- le ayuda a y usted a dar un saber mejor diagnóstico. Que la curva se le hace a los pacientes que están dudosos, ¿sí? Entre 100 y 125, porque si tienen más de 126, ese es un criterio para diabetes. Si tiene 135, 140, 160, 180, no califica para la curva porque ya usted es diabético. Ahora, le digo una cosa, yo no le hago una curva a nadie, aunque le haya tomado esa muestra, que la tengo ahí, sin hacerle una glucosa así. Un glucote No, rápido. y sí. yo me voy a loca así. Yo le puedo provocar hasta un coma diabético a un paciente. Exactamente. El doctor Lafonte tiene una inquietud hace ratito. Acuérdese, adelante. doctor, que yo soy bioanalista ahí. No me O sea, trate como No se médico. apure, que usted va bien, licenciado. No me trate como médico. Vamos, adelante. Como bien analista, yo quiero hacerle una pregunta, pero sí le advierto que es irreverente.
No me la haga entonces. No, ya el público lo sabe. Quiere que yo se la haga. Bueno, si puedo contestarla, la contesto. Adelante, doctor. ¿A partir de cuántos pullones Ay, mi Ay, madre. es indecente que una analista persista tomándole la muestra al paciente que no se la cambie? Que no busque, no llame a Uno, otro, Que no encuentra la y que no vena. se la cambie. ¿A partir de cuándo? En el caso mío, Es que usted nada más habla de su caso. una sola. Además, porque ella- el profesional ella es certera, ella es pero certera. además el profesional del laboratorio sabe que no puede someter a un paciente a apoyarlo mucho porque un paciente puede estar deshidratado. ¿Cuántos Y es el máximo de pullones que puede dar para uno? mí, Por ahí. yo, un Uno solo. Un Y después irlo solo. cambiando. No, Si no si, encontró esa si vena. Le yo cambio no el la brazo. encuentro, si yo no la encuentro, primero te la tienes que buscar y palpar y palpar. Ahora, en el caso mío, que tengo una vena difícil, no me gusta que me puyen mucho, yo responsablemente llamo a otra bioanalista. Yo ahora debe ser la otra pregunta. siempre en ¿Por qué los es que los laboratorios hay una médicos, experta que los sabe médicos, perfectamente. las Y no enfermeras hay, son tan no hay cobardes? una tecnología, un aparato que permita ver la vena para Sí, uno ir yo directamente eso donde ella. me parece. Yo fui a un laboratorio que me reservo el nombre, que yo me iba a hacer algo. La apoyaron Y yo fui a un 20 sitio y veces. me dieron todos los pullones del Ay, mundo. madre. Yo dije, ay, no. Y ella me La puso, Gonzalita del Cobar. ella me puso, La ella me analista que no le puso. gustan las agujas. Buenos días. No, Me encontré ninguno. de una vez. Ay, Pero no ninguno. se preocupe que nosotros vamos a comprar eso. Ya usted sabe. Ah, ustedes no lo tienen todavía. Todavía ¿Y están no. certificados eso? No, ¿Y porque cómo es eso, que no lo tienen? porque eso no Sí. es No lo incluye. necesario. Eso No es es para necesario. acomodar al paciente. Eso es acomodar al paciente. Sí, Vamos claro. vamos a ver qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Adelante. Me encanta ese programa todos los días. Bienvenida. Gracias. Le agradezco a todo el mundo ahí. Gracias Entonces, a yo usted. quería preguntarle al doctor, ¿cuál es la diferencia en hacer la hemoglobina glucosidada o la curva? Porque yo salí con la azúcar un poco ya en 99 y me alarmé porque siempre he tenido el azúcar en 83, 90. Entonces me hicieron la hemoglobina glucosidada y salió en 5.5. Otros me dicen que se hace en la curva. ¿Cuál es la diferencia, por favor? Escucha por la radio. Adelante, doctor. Muy buena, excelente su pregunta. La glicemia en ayunas puede detectar diabetes en el 25% de los casos. La mayoría de los pacientes con diabetes en la etapa inicial, en los primeros años, 10 años, pueden no ser diagnosticados con la glicemia en ayunas, porque la glicemia en ayunas se altera ya después de muchos años de enfermedad. Entonces, la glicemia que se hace a través de la curva se indica a los pacientes que sobrepasan el límite de la normalidad, que se considera, en medicina hablamos de normal cuando es lo que ocurre la mayoría de las veces. De 60 a 100 es normal. Cuando usted tiene 99 está en el borde, en el límite, pero está normal. No aplica para hacerse curva. Las guías internacionales establecen que la curva se le hace a los que tienen más de 100 y menos de 126, entre 101 y 125. Si está en ese rango, diríamos 103, 111, 119, se le hace la curva. Eso es lo que está indicado. Y la hemoglobina glucosilada no se usa para el diagnóstico totalmente como un criterio único, sino para seguimiento del paciente que se conoce diabético, porque la hemoglobina glucosilada puede alterarse en algunas situaciones como condiciones como embarazo, también pacientes que han sido politransfundidos, pacientes que viven en grandes alturas, falsémicos y otras condiciones más. Entonces usamos la hemoglobina glucosilada junto con el nivel de azúcar. Entonces la curva se le hace a los pacientes que están entre 100 y 126. Si un paciente tiene más de 126, debe repetirse la glicemia en otro día. Y entonces, si tiene dos muestras diferentes de más de 126, ese es un criterio diagnóstico de diabetes. El otro criterio diagnóstico de diabetes es cuando la hemoglobina glucosilada está por encima de 6.4 más, entre 5.9 y 6.4 se llama prediabetes. Entonces, a los prediabéticos le hacemos la curva de tolerancia a la glucosa. Pero también existe lo que se llama, para los ya conocidos diabéticos, hacer la glicemia en ayunas, como bien mencionó la licenciada, la glicemia postprandial. Postprandio significa después de las comidas, a las 2 horas. Tomando en cuenta las 2 horas, no cuando terminó de comer,
sino cuando comenzó a comer. El paciente se mide la glicemia en ayunas, se le da su desayuno y con la primera cucharada comenzamos a contar entonces el reloj. Y a las 2 horas hacemos esa prueba. ¿Para qué sirve la postprandial? Para nosotros evaluar cómo está la carga del alimento que él acostumbra. Debe ser un desayuno que se trajo de la casa, no, o un desayuno que se lo dio al laboratorio, que está estandarizado, más o menos estandarizado, y también evitar que sea un yanique, que un jugo con avena, que son de lo que le gustan a Isidro, que le gustan Sí, cargados de azúcar. Isidro por ahí. Sí, sí, porque Isidro él es un comensal que le gusta fondear. Ay, Isidro. Ay, Dios Le quiero hacer mío. una pregunta. ¿Verdad? Es un asiduo visitante de la fonda. Entonces, esos pacientes que se hacen la glicemia postprandial permite nosotros ver cómo su páncreas responde, cómo está actuando el medicamento que usa, si usa pastilla o si usa insulina. Entonces, esa es la evaluación que hace el médico. Bien, Rita, ya estamos casi agotados aquí con el tiempo y nos gustaría que usted pudiera dejarle a la gente rápidamente esas recomendaciones a tomar en cuenta antes de realizarme una de estas pruebas de las cuales hemos hablado en el día de hoy. Bueno, yo lo que les recomiendo es que lleven su dieta como tienen que llevarla. Si, por ejemplo, yo me voy a hacer una glucosa, no puedo hacerme una glucosa. Si me tomé un café bien dulce y voy al laboratorio a hacerme una glucosa, usted sabe que le va a salir la glucosa alta. Entonces el médico se la va a mandar a hacer otra vez. Sí. Y entonces usted va a decir al otro día porque hay gente que el que piensa que laboratorio... el café no le sube el azúcar. ¿Tú ves? No, hay gente que no. Pero entonces al otro día el médico le va a decir, ella le va a decir, pero me salió alta, yo no soy Tú le dices, diabética. No, porque el paciente dice, ¿y tú comiste? No comí. Yo Así. bebí Yo un me tomé cafecito. un café. Un cafecito. Pero Nada de entonces, doctor, al otro día se la hacen en otro sitio y le sale normal. Y dice que el laboratorio entonces estaba mal, dicen ¿no? que el laboratorio está mal. El que estaba mal era usted. Sí. Vamos a decir una totalidad Rita, de bioanalista. Rita, tienen brevemente el Colegio Dominicano de Bioanalistas tiene una actividad. Qué Adelante bueno. para que le deje la información a la gente y puedan estar pendientes. Recordarle a todos los profesionales del laboratorio que el 9 de mayo es Día del Bioanalista. Excelente. Tendremos una fiesta gratis, pero solo para profesionales del Bailable. laboratorio Hoy la clínico, familia y los amigos, sin ¿no? Vamos ahí. familia y sin amigos, Sí, porque ¿por qué Oiga, no? como es gratis, Explíqueme. aumenta el presupuesto y no pero tenemos que- dinero. Los amigos Claro. podemos ir. Y también decirle que ese día vamos a tener el 2, el 3 y el 4, una actividad científica para enaltecer nuestro conocimiento y que próximamente ya le estaremos enviando el calendario de las actividades y que asistan, señores, porque el conocimiento da poder. Así es. Y el poder da empoderamiento y el que tiene empoderamiento puede discutir, como estoy yo aquí Entonces, discutiendo con las los médicos. bioanalistas van a bailar solas una con otra, porque Nosotros- casi no hay nosotros No, bioanalistas. pero bailamos, casi no. nosotros Mire, yo bailamos pregunté solas. eso, casi no hay analistas No, pero varones. ¿Qué Será pasa? hasta el lunes cuando nos Bailamos sola y encontremos. bailamos bioanalista con bioanalista. Rita, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, Gracias, Rita, gracias por gracias, el favor Rita. de su sintonía. Será hasta el lunes, en el lunes de catedráticos, como es costumbre, cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica.